Hola a todos, soy el narrador, y hoy los invito a acompañarme en un viaje donde lo desconocido acecha en cada sombra. Antes de que se sumerjan en estas historias, asegúrense de darle like y suscribirse al canal. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y abre bien los sentidos. Porque lo que escucharás no es para cualquiera. Trabajar en rutas largas siempre había sido parte de mi vida. Durante años, transporté producto entre los pueblos más escondidos del altiplano, siguiendo caminos que a veces no aparecían ni en los mapas. Era una rutina: cargar en la planta, salir al amanecer, recorrer horas de tierra y asfalto, entregar, regresar. Nada emocionante, nada fuera de lo común. Hasta esa noche en la sierra de Tonalapa, cuando todo cambió para siempre. Habíamos terminado la última entrega en un pueblo que parecía detenido en otra época, donde las casas eran de adobe y la gente apenas se asomaba al paso del camión. El cielo estaba encapotado desde la tarde, pero no llovía todavía. Yo iba acompañado de Ramiro, un tipo serio, más callado que yo, pero eficiente. Él manejaba, yo iba revisando la hoja de ruta. El GPS había dejado de responder un par de kilómetros atrás, así que confiábamos en las rutas que conocíamos de memoria. Tomamos un atajo, una carretera secundaria que conectaba varios pueblos y que ya habíamos recorrido antes, aunque no de noche. Apenas salimos de la última zona habitada, el paisaje cambió. La vegetación creció más cerrada, como si los árboles se acercaran deliberadamente al camino. El viento soplaba entre las ramas con una insistencia extraña, y el aire tenía un olor a humedad y tierra mojada, como si algo estuviera fermentando debajo del asfalto. Seguíamos avanzando cuando el primer contratiempo ocurrió. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. Pensamos que era una falla eléctrica menor. Pero a los pocos minutos, el motor empezó a emitir un zumbido grave, como si estuviera trabajando de más. Ramiro redujo la velocidad, pero de nada sirvió. El camión se sacudió violentamente y se apagó, dejándonos a media carretera, rodeados por un silencio abrumador. Intentamos encenderlo varias veces. Nada. Todo había muerto. Las luces, el sistema, incluso el radio. Bajamos a revisar el motor. No parecía haber nada evidente, ni cables sueltos ni fugas, pero el ambiente se sentía cargado, como si algo invisible estuviera empujando contra nosotros, presionando el pecho, dificultando la respiración. Un cosquilleo subía por la nuca como un presentimiento. Volvimos a la cabina. Decidimos esperar un rato. Afuera, la oscuridad era tan densa que parecía tangible. La carretera se había transformado en un túnel sin fin, y el bosque a los lados respiraba con un ritmo propio. El tiempo pasaba lento, como si estuviéramos atrapados en otra dimensión. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Algo metálico arrastrándose por el asfalto. No el crujido de ramas ni el chillido de algún animal nocturno. Era más parecido al roce de cadenas, lento y deliberado. Miramos por los espejos retrovisores, pero no había nada. La carretera seguía igual de vacía. El sonido se detuvo de pronto, y el silencio que le siguió fue aún más perturbador. No nos atrevíamos a hablar. Algo nos decía que no estábamos solos. Luego vinieron los golpes. Primero uno, sordo, contra la parte trasera del camión. Luego otro, más fuerte, contra la caja. Como si alguien, o algo, estuviera revisando el contenido, palpando con fuerza. El camión vibraba con cada impacto. Salí corriendo hacia la parte trasera, linterna en mano, pero no vi nada. Solo la carretera mojada y la negrura del bosque. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. Era como si algo, desde lo profundo de los árboles, nos estuviera estudiando. Volví a subir. Ramiro estaba pálido. Me miró sin decir nada. Sabíamos que algo no andaba bien, pero no sabíamos qué. Minutos después, algo cruzó frente al camión. No era un animal. Era una figura alta, delgada, que caminaba encorvada, con pasos lentos pero firmes. Su silueta apenas se distinguía entre la lluvia que empezaba a caer. La linterna no la alcanzó del todo,
pero lo poco que vimos bastó. Sus extremidades eran demasiado largas para ser humanas. Sus movimientos eran antinaturales, como si cada paso doliera. No se detuvo. Pasó lentamente, desapareciendo entre los árboles. Después de eso, el silencio se volvió insoportable. El miedo había echado raíces dentro de la cabina. Ninguno de los dos podía moverse. Nos quedamos ahí, atrapados por algo que no entendíamos, con la certeza de que la noche no había terminado con nosotros aún. Y en ese momento, sin previo aviso, el camión encendió solo. Las luces se activaron. El motor rugió como si nada hubiera pasado. Pero no celebramos. Solo nos miramos, y Ramiro pisó el acelerador. Salimos de ahí sin mirar atrás, sabiendo que habíamos cruzado una frontera invisible, un umbral hacia algo que no debía conocerse. Lo peor estaba por venir. Y esa noche apenas estaba comenzando. Condujimos en silencio por un tramo que parecía interminable. Aunque el motor funcionaba de nuevo, algo no estaba bien. El sonido del vehículo era más grave, como si arrastrara algo pesado. Ramiro no decía nada. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Pasamos por un tramo donde la vegetación se cerraba como un túnel natural. La lluvia seguía cayendo, pero era suave, casi artificial, como si el cielo no se decidiera entre mojar o ahogar. El camino empezó a llenarse de neblina, no la típica bruma que se forma con la humedad. Esta era más espesa, casi sólida, como si flotara con intención. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Aún así, Ramiro no redujo la velocidad. Fue entonces cuando el camión empezó a dar tirones. No mecánicos. Era como si alguien lo jalara desde atrás con fuerza. Pensamos que habíamos quedado atrapados en algo, pero el asfalto seguía igual. Ramiro aceleró más. El jalón se intensificó, como si una fuerza invisible nos impidiera avanzar. Y luego el golpe. No fue un accidente, no chocamos con nada visible. Fue como si algo gigantesco hubiera aterrizado sobre el techo de la caja. El camión se ladeó levemente, como si el peso del cargamento hubiera cambiado. No hubo ruido de desplazamiento de botellas, ni crujido de madera. Solo un golpe seco y la certeza de que ya no estábamos solos dentro del camión. Ramiro frenó en seco. Bajamos con linternas. Rodeamos la caja. No había rastros de impacto ni abolladuras, pero había algo raro. La puerta trasera tenía marcas, no rayones comunes, sino líneas paralelas, profundas, como si unas garras enormes hubieran rascado el metal. La pintura estaba desgarrada en zigzag, y entre las marcas, un residuo oscuro, pegajoso, que olía a óxido y carne vieja. No quisimos abrir, ni por error. Volvimos a subir y seguimos avanzando, convencidos de que la carga ya no era solo producto embotellado. Lo que fuera que se había metido ahí, estaba quieto, o esperándonos. El GPS volvió a activarse de pronto, pero mostraba una ruta que no reconocíamos. Un camino que se abría por la sierra, entre barrancas y bosques sin nombre. No había señal de red, ni de radio, ni contacto con nadie. Solo la pantalla brillante del dispositivo, insistiendo en llevarnos por un sendero nuevo. Decidimos seguirla. Tal vez porque ya no teníamos otra opción, o tal vez porque lo que nos seguía no nos permitiría regresar. A medida que avanzábamos por esa ruta, el entorno cambió otra vez. Las señales de civilización desaparecieron. No había postes, ni casas, ni cercas. Solo árboles torcidos y piedras cubiertas de musgo. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar. Incluso el aire sabía diferente, más denso, con un sabor metálico, como si estuviéramos respirando óxido en suspensión. En una curva cerrada, vimos algo al borde del camino. Una bicicleta oxidada. Luego un par de zapatos infantiles abandonados. Más adelante, lo que parecía un puesto de vigilancia derrumbado. Todo cubierto por una capa de polvo seco, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Pero el camino estaba perfectamente transitable.
como si alguien lo hubiera despejado a propósito para que lo recorriéramos. Fue entonces cuando lo escuchamos dentro de la caja. Primero un golpeteo sutil, como dedos largos golpeando desde dentro. Luego un arrastre lento, pegajoso. Y finalmente, el sonido de algo respirando. No como un animal, no como una persona. Era un jadeo húmedo, profundo, que llenaba la caja de punta a punta. Ramiro apretó el acelerador al máximo. El camión vibraba. La carga golpeaba las paredes internas como si algo se estuviera moviendo entre las botellas. En el espejo retrovisor, pude ver una sombra desplazarse dentro de la caja. No tenía forma definida, pero parecía arrastrarse por las paredes. Cada golpe hacía crujir el metal. Cada respiración sacudía el remolque como si el aire mismo temblara. Seguimos así por kilómetros, hasta que la carretera terminó. No en un cruce, no en un pueblo. Simplemente, el asfalto se convirtió en tierra suelta y luego en un claro abierto en medio del bosque. El GPS parpadeó una última vez y se apagó. Estacionamos ahí, sin saber qué hacer. Afuera, el silencio era absoluto. No había grillos, ni viento, ni lluvia. Solo el sonido débil de algo moviéndose dentro de la caja. No sabíamos qué era, pero sabíamos que estaba vivo. Y que había venido con nosotros por voluntad propia. Esa noche no dormimos. No bajamos. No hablamos. Solo observamos cómo el camión, poco a poco, comenzaba a oxidarse frente a nuestros ojos, como si llevara décadas detenido en ese claro. Pero habíamos llegado ahí apenas hacía una hora. O eso creíamos. Y mientras la oscuridad se tragaba el bosque, algo empezó a empujar la caja desde dentro, como si quisiera salir. El primer empujón hizo temblar el chasis. No fue un impacto directo, sino una presión creciente desde el interior. La caja se arqueaba levemente, como si algo estuviera expandiéndose dentro, empujando las paredes de metal desde todos los ángulos. Ramiro se negó a mirar hacia atrás. Yo, en cambio, no podía apartar los ojos del espejo lateral. Cada sacudida parecía acompañada de un suspiro profundo, casi humano, que salía entre rendijas invisibles. Estábamos atrapados entre el miedo y la incertidumbre. El bosque nos rodeaba como un animal dormido, esperando que diéramos un paso en falso. No había señal, ni rutas de escape, ni explicación. Solo ese camión viejo, que ahora parecía una cápsula de contención, una prisión para algo que no entendíamos. Pasaron horas. No podíamos precisar cuántas. La noche era continua, como si el amanecer se hubiera negado a aparecer. En algún momento, la respiración dentro de la caja se transformó en un sonido rítmico, casi como un canto bajo, repetitivo, en una lengua que no reconocíamos. No tenía palabras, pero transmitía una intención. Algo nos estaba hablando desde adentro. Entonces, los cerrojos de la puerta trasera comenzaron a vibrar. No giraron del todo, no se abrieron. Solo temblaban, como si unas manos invisibles estuvieran probando su resistencia desde dentro. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que ya no se trataba solo de lo que llevábamos. El camión mismo estaba siendo transformado. El metal se oxidaba a un ritmo antinatural. La pintura burbujeaba como si hirviera. Las llantas estaban agrietadas y el motor soltaba un humo espeso aunque estaba apagado. Intentamos salir del vehículo. Cuando abrimos las puertas, el bosque no era el mismo. No era el mismo claro. No eran los mismos árboles. Todo parecía más antiguo, más primitivo. Las ramas colgaban como costillas expuestas. La tierra tenía grietas de las que salía vapor. Y alrededor del camión habían aparecido marcas en el suelo, círculos entrelazados, símbolos quemados directamente en la tierra, como si algo hubiera estado esperándonos. Ramiro cayó de rodillas. Yo no sabía si estaba rezando o simplemente se había rendido. En su rostro no quedaba rastro del hombre que conocí al inicio del viaje. Solo una sombra de sí mismo. Algo lo estaba quebrando desde dentro. Me acerqué a él, pero no me escuchaba. Su mirada estaba fija en el remolque, como si pudiera ver a través del metal.
La caja tembló de nuevo, pero esta vez no fue desde dentro. Fue como si el camión entero hubiera sido levantado unos centímetros y luego dejado caer. Algo lo había sacudido desde abajo. Nos subimos de nuevo por instinto, como si allí dentro estuviéramos más seguros. Pero en cuanto cerramos las puertas de la cabina, un frío imposible llenó el ambiente. No era la temperatura del aire, era algo que se metía en la carne que congelaba los pensamientos. Y entonces la radio se encendió sola. Una frecuencia baja, apenas perceptible. Al principio solo estática. Luego, palabras entrecortadas. No eran nuestras, no eran humanas. Parecían grabaciones antiguas reproducidas al revés, llenas de sonidos secos, como huesos quebrándose o puertas oxidadas al cerrarse. Y entre todo eso, algo se formaba lentamente en la caja. Una silueta translúcida, apenas visible desde la cabina, que se desplazaba por el interior con movimientos erráticos. No tenía rostro, ni forma definida. Era como humo atrapado en un recipiente, pero sabíamos que nos observaba, que nos reconocía. Su presencia llenaba el camión como una presión en el pecho, y con cada segundo que pasaba, se hacía más real. Ramiro comenzó a sangrar por la nariz, luego por los oídos. Se tapaba la cara como si intentara ahuyentar algo que solo él veía. Yo, por mi parte, me quedé inmóvil, paralizado por una certeza espantosa. Habíamos transportado algo que nunca debió salir de donde estaba, algo que no pertenecía a nuestro mundo. La caja se abrió sola, sin ruido, sin sacudidas. Las puertas traseras simplemente se abrieron hacia la nada, porque afuera ya no estaba el bosque. Había una especie de abismo. No era un espacio físico. Era un lugar sin fondo, sin dirección, sin tiempo. Y desde ahí, esa cosa empezó a salir. No caminaba, no volaba. Se deslizaba como una masa densa de oscuridad líquida, tomando la forma del contenedor que lo había traído. Como si el camión hubiera sido una matriz. Y ahora, su contenido buscaba nacer. Lo último que recuerdo es la sensación de ser absorbido. No por una fuerza física, sino por una idea. Como si algo arrancara mi conciencia y la llevara a un lugar donde no existen las palabras, ni el cuerpo, ni el sentido de identidad. Solo vacío. Solo presencia. Solo esa voz, en lo más profundo, repitiendo un mensaje en un idioma que solo se puede entender cuando uno ya no es humano. Desperté en un paraje distinto. El camión ya no estaba, Ramiro tampoco. El GPS seguía apagado, pero ahora estaba cubierto de tierra y óxido, como si hubiera estado ahí por años. No había marcas de llantas, no había rastros de que algo hubiera pasado por ahí. Pero en mi pecho, algo sigue latiendo, un ritmo ajeno al mío. Una frecuencia que no se detiene. Y desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, puedo escuchar el zumbido de un motor lejano y ese golpeteo sutil como dedos largos tocando desde adentro. Era el año 2015 y yo trabajaba como técnico de mantenimiento en una de las plantas más grandes de Coca-Cola en Monterrey. Ya llevaba tiempo ahí, el suficiente como para conocer bien los sonidos del lugar, el zumbido monótono de las bandas transportadoras, el golpeteo metálico de las máquinas, el rugido de los camiones entrando y saliendo, y las voces de los trabajadores rebotando en los pasillos. Había una familiaridad casi reconfortante en ese caos mecánico. La planta estaba dividida en dos secciones muy distintas. El edificio nuevo era moderno, amplio, brillante y lleno de movimiento. La mayoría de las operaciones se realizaban ahí, y era donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Pero también estaba el edificio viejo. Esa estructura, más antigua y apartada, se usaba principalmente para almacenamiento, algunas tareas de mantenimiento y equipo en desuso. Práctico sí, pero completamente distinto, más oscuro, más frío, y con una reputación que muchos preferían no mencionar. Los veteranos hablaban del edificio viejo con una mezcla de desprecio y cautela. Nunca decían mucho,
pero uno aprendía a leer entre líneas. Algunos evitaban entrar allí, incluso cuando el trabajo lo requería. Otros lo hacían con prisa, sin mirar demasiado a su alrededor. Yo, por mi parte, nunca le había dado importancia a esos murmullos. Siempre pensé que eran exageraciones, historias de pasillo nacidas del aburrimiento o del deseo de asustar a los nuevos. Me parecía absurdo temerle a un edificio solo por ser viejo. Pero mi opinión cambió la noche que me tocó hacer una ronda de mantenimiento en ese lugar. Había sido una jornada tranquila, hasta que el supervisor me pidió revisar unas tuberías en la planta de tratamiento de agua, justo en la parte trasera del edificio viejo. No me entusiasmaba la idea, pero tampoco era algo que me asustara. Pensé que sería una tarea rápida. Tomé mis herramientas, una linterna, y crucé el umbral que separaba el bullicio constante del edificio nuevo del silencio pesado del viejo. Desde que puse un pie allí, el ambiente cambió. El aire era más denso, más frío, como si el concreto hubiera absorbido décadas de humedad y las paredes filtraran ese frío por las grietas. Cada paso que daba resonaba con un eco sordo que no parecía tener fin. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma intermitente, y en algunas zonas ni siquiera funcionaban. Todo parecía detenido en el tiempo. Empecé la revisión con normalidad, siguiendo el recorrido de siempre. Me movía entre pasillos estrechos y oxidados, con la linterna apuntando a los empalmes de las tuberías. Por momentos, todo parecía normal, hasta que noté un leve sonido, casi imperceptible, que venía desde el fondo del pasillo. Al principio pensé que era agua goteando, pero el sonido tenía un ritmo irregular, como un murmullo. Me detuve y apagué la linterna un segundo para escuchar con más atención. El silencio era absoluto, pero sentía que algo más llenaba ese vacío. Encendí la luz otra vez y seguí caminando, aunque más lento, más alerta. No quería admitirlo, pero el ambiente me estaba afectando. Pasé frente a la puerta de una sala de almacenamiento donde alguna vez se habían guardado piezas de maquinaria. El polvo cubría todo, y las telarañas en las esquinas hablaban del abandono. Allí fue cuando lo escuché de nuevo, esta vez más claro. Era un murmullo, y no venía de una máquina, ni de una tubería, ni del viento colándose por alguna rendija. Era una voz. Me detuve, sintiendo el pulso en las sienes. La voz no decía nada comprensible, pero era humana. No podía ser otra cosa. Por un momento pensé que alguien se había quedado trabajando tarde y estaba hablando por teléfono. Me forcé a pensar eso, a mantener la lógica, pero algo no encajaba. Los murmullos se hicieron más fuertes, más insistentes. Eran como voces solapadas, susurrando en distintos tonos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde algún lugar oculto tras las paredes. Caminé hacia donde creía que venían, tratando de identificar su origen, pero la dirección parecía cambiar a cada paso. Era como si el sonido se moviera, como si se burlara de mi lógica, esquivándome a propósito. Entonces, de pronto, se callaron, y ese silencio repentino fue peor que cualquier ruido. El contraste hizo que todo se sintiera aún más irreal. Me quedé parado un momento, inmóvil, esperando escuchar algo más, pero lo único que se oía era el zumbido de mi linterna encendida y el latido de mi corazón acelerado. Me obligué a continuar, aunque cada paso se sentía más pesado. Quería terminar de una vez y volver al edificio nuevo, al ruido, a la vida. Pero mientras avanzaba, el murmullo volvió. Esta vez más fuerte, más urgente, y ya no era un murmullo. Eran gritos, gritos lejanos, amortiguados, como si vinieran de un lugar profundo, enterrado, imposible de alcanzar. Y algo en esos gritos me hizo detenerme. No eran gritos de miedo ni de dolor físico, eran gritos de desesperación, como si alguien suplicara, como si hubiera estado esperando por años a que alguien lo escuchara. Ahí fue cuando comenzó todo realmente. La lógica me decía que debía regresar, que nada justificaba seguir adentrándome en esa sección del edificio viejo.
Ya había pasado mucho más tiempo del necesario en esa revisión, y oficialmente no tenía ninguna falla real que atender. Pero algo me empujaba a seguir. No era curiosidad, era otra cosa. Algo más profundo, más visceral. Como si esas voces, esos gritos, no vinieran de fuera sino de dentro de mí. Como si hubieran despertado algo que siempre estuvo ahí. Seguí caminando con la linterna temblando en mi mano. Pasé por una sala donde se almacenaban piezas metálicas, algunas tan antiguas que ya no correspondían a ningún modelo actual. Estaban cubiertas de óxido, apiladas como cadáveres de una época industrial olvidada. El aire ahí olía distinto. No solo a humedad, sino a algo más, como aceite rancio mezclado con una ligera acidez que no supe identificar. Me agaché junto a una caja rota de piezas sueltas, y sin saber por qué, la moví. Debajo, una rejilla metálica del sistema de ventilación sobresalía apenas. No era parte del plano actual de la planta. De hecho, jamás había visto esa rejilla en las visitas anteriores. Era como si siempre hubiera estado ahí, pero oculta, esperando a ser encontrada. Me acerqué y escuché. Los murmullos volvían a brotar, tenues, como si circularan por los conductos de aire. Esa idea, que antes habría considerado absurda, ahora me parecía completamente lógica. Las voces estaban allí dentro. Se desplazaban por los ductos, resonando como ecos atrapados en una estructura sin salida. No podía apartar el oído. Algo en esa rejilla me atrajo con una fuerza que no supe explicar. Me senté en el piso de concreto y apoyé la cabeza contra ella. El metal estaba helado, y sin embargo, no me aparté, solo escuchaba. Por un momento, los susurros se volvieron claros. Ya no eran solo ruidos sin forma, sino palabras, frases rotas, súplicas inconexas. Decían cosas como, no me dejes aquí, ya casi salgo, abran la puerta. Pero lo que más me perturbó fue una voz en particular que repetía, con un tono casi resignado, yo trabajaba aquí también. Esa frase se me quedó grabada como una marca al rojo vivo, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. No era una afirmación orgullosa. Sonaba más bien como una sentencia, como si fuera lo único que le quedaba a esa presencia. El recuerdo de haber pertenecido a este lugar, de haberse fundido con él, y eso me heló la sangre. Me levanté de golpe y retrocedí unos pasos. Miré alrededor, esperando encontrar a alguien, algo, que explicara esa voz. Pero no había nada, solo polvo, ruinas industriales, y ese zumbido eterno en los oídos que ya no podía distinguir de los verdaderos sonidos. Empecé a caminar más rápido, tratando de salir de esa sección, pero el edificio parecía haberse alargado. Cada pasillo era más largo de lo que recordaba. Cada esquina me llevaba de vuelta a algún punto anterior, como si estuviera atrapado en un circuito cerrado que se configuraba detrás de mí. La claustrofobia no era solo espacial, era mental. Empecé a sentirme observado, como si el propio edificio me mirara desde las grietas, desde el óxido, desde la herrumbre acumulada en las esquinas. A cada paso, tenía la sensación de que algo caminaba detrás de mí, replicando mis movimientos, respirando a mi ritmo. Me detenía, y todo volvía al silencio. Avanzaba, y el eco de pasos dobles me perseguía. Pasé frente a una puerta que, según mis recuerdos, había estado siempre cerrada con candado, pero ahora estaba abierta de par en par. Adentro, una habitación con un viejo tablero de control y pantallas analógicas en ruinas, todo cubierto de polvo, con los cables expuestos como vísceras industriales, y en la pared, escrito con lo que parecía grasa o alquitrán seco, una palabra, quedar, solo eso, no salir, no cuidado, no huye, solo quedar, como si fuera una orden, o una sentencia. No sé por qué entré, pero lo hice. Me acerqué al tablero, y aunque sabía que no tenía electricidad, uno de los medidores vibraba levemente. Me incliné para verlo mejor, y fue entonces cuando el aire se volvió denso, casi sólido.
Una presión intangible comenzó a aplastar mis costillas, a apretar mis sienes, a colarse en mis pulmones. No podía respirar bien. Sentí que algo me empujaba hacia el suelo, como si la gravedad se hubiera duplicado en esa habitación. Caí de rodillas, y justo en ese momento, escuché la voz de nuevo. Esta vez no era un susurro lejano, era nítida, fría, justo detrás de mí, y decía mi nombre. No había forma de que alguien más estuviera ahí. Ningún compañero conocía esa parte del edificio, y nadie me había seguido. No podía ser una broma, no podía ser una confusión. Esa voz me conocía, sabía quién era, sabía dónde estaba, y sabía que estaba solo. Me levanté con todas mis fuerzas y salí corriendo de esa sala, sin mirar atrás. Corrí por pasillos interminables, sin saber si iba en la dirección correcta. Las luces parpadeaban con más violencia, como si se burlaran de mi desesperación. Los gritos se mezclaban con mi respiración agitada. Todo era un caos, un vértigo sin centro. Cuando por fin salí al pasillo principal del edificio viejo, el aire cambió. Era como si el lugar se desinflara, como si volviera a ser lo que era. Polvo, silencio, olvido. Me apoyé contra una columna y traté de recuperar el aliento, de entender qué había sido todo eso. No encontré respuestas, solo una sensación creciente de haber despertado algo que no debía. Y ahí, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, sentí un leve aliento en la nuca, como el suspiro de alguien cansado, alguien que lleva esperando demasiado tiempo. Me giré de golpe, no había nadie, pero desde ese momento supe que ya no estaba solo. Después de aquel momento en el que sentí el aliento en mi nuca, mi relación con la planta cambió por completo. Volvía cada noche como antes, pero ya no era igual. Algo se había movido dentro de mí. El ruido de las máquinas, el crujir de las estructuras viejas, el zumbido del sistema eléctrico. Todo empezó a parecerme parte de un lenguaje oculto que solo ahora estaba comenzando a entender. Como si el lugar estuviera hablando, como si siempre lo hubiera hecho, y yo apenas hubiera aprendido a escuchar. Intenté ignorarlo. Me repetí una y otra vez que lo que viví fue producto del cansancio, de una sobrecarga de estrés y soledad acumulada en tantos turnos nocturnos. Pero esas explicaciones, aunque lógicas, se sentían vacías, porque las cosas no se detuvieron. Esa presencia, o lo que fuera que había despertado allá abajo, no se quedó en el edificio viejo. Me siguió. Comenzó con detalles pequeños. Mi radio hacía interferencia cuando pasaba cerca de ciertas secciones de la planta, incluso las más modernas. Algunos compañeros me miraban raro, preguntándome por qué hablaba solo. Pero yo no hablaba, o eso creía. Decían que murmuraba mientras caminaba por los pasillos, que repetía frases sin sentido, que mis ojos parecían distraídos, como si escuchara algo más. Después vino el insomnio. Dormía de día, pero no descansaba. Me despertaba con la sensación de tener el cuerpo cubierto de polvo y el olor a metal oxidado impregnado en la piel. Soñaba con pasillos infinitos, con grúas que se movían solas, con tableros encendidos en salas abandonadas. Soñaba con esa voz que decía mi nombre una y otra vez, como si estuviera haciéndome un inventario, como si yo fuera solo otra pieza del lugar. Una madrugada, durante un turno rutinario, algo se rompió. Estaba revisando el área de compresores cuando noté que uno de los sensores marcaba actividad en el edificio viejo. Algo que no tenía sentido. Ese lugar estaba oficialmente fuera de operación. No había flujo eléctrico ni presencia humana registrada. Pero el monitor mostraba movimiento. Un patrón rítmico, casi como pasos. No podía ignorarlo. Tomé una linterna, activé el canal interno del radio y me dirigí allá. Lo hice en automático, como si ya supiera que tenía que volver, como si lo hubiera estado esperando. Al llegar, todo estaba igual que la última vez. El mismo silencio espeso, el mismo olor a grasa rancia y fierro envejecido. Pero esta vez no tuve que buscar. La puerta que llevaba al fondo estaba abierta.
no entreabierta, abierta como una invitación. Avancé sin pensar. Todo era demasiado familiar. Cada sombra, cada grieta, cada eco parecía reconocerme. No había voces esta vez, ni murmullos en los ductos, solo el sonido de mis propios pasos rebotando contra el metal. Llegué al cuarto donde había visto aquella palabra escrita. Quedar. Ahora esa palabra estaba repetida por todas partes, en las paredes, en el suelo, incluso en el techo, trazada con torpeza, como por alguien desesperado, o muchos, una y otra vez. Quedar, quedar, quedar. Sentí que me faltaba el aire. Me giré para salir, pero el pasillo ya no estaba. No como antes. No había luz natural, ni puertas reconocibles. Solo un corredor nuevo, de paredes metálicas más oscuras, cubiertas de manchas, como si se estuvieran oxidando desde adentro. Lo recorrí con pasos lentos, guiado por una extraña seguridad de que debía seguir. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que ya no importaba. Las luces parpadeaban cada vez menos, hasta apagarse del todo. Mi linterna falló por primera vez. Me quedé en la oscuridad total, pero no era una oscuridad vacía. Algo respiraba conmigo. Lo sentía. A cada inhalación mía correspondía otra, a centímetros. No lo veía, pero lo sabía. Esa cosa no imitaba mi respiración, la compartía. Entonces, escuché el zumbido de una máquina vieja encendiéndose. Era el sonido de una grúa hidráulica, de las antiguas, las que usaban en esa planta antes de las renovaciones. Imposible que funcionara, y sin embargo, allí estaba. Y con ese zumbido vino la voz. Ya no desde los ductos ni desde las sombras. Esta vez estaba en mi cabeza, hablando con una claridad brutal. No todos se van, algunos se quedan, algunos son necesarios. Me llevé las manos a los oídos, como si eso pudiera ahuyentarla. Pero no era solo una voz, eran muchas, superpuestas, hablando a destiempo. Voces rotas, y todas decían lo mismo, que los que trabajan en esa planta dejan partes de sí, que con el tiempo, si escuchas lo suficiente, puedes oír el zumbido de las almas atrapadas en la maquinaria, que los más antiguos nunca se fueron. La última cosa que recuerdo es una figura en medio del pasillo. No tenía rostro, solo la silueta de un uniforme como el mío, cubierto de polvo. Me miraba sin ojos. Se inclinó ligeramente hacia mí, y en ese instante comprendí que no era una amenaza. Era una advertencia. Era lo que yo podía llegar a ser, o lo que ya era. Desperté horas después en una oficina de seguridad, sin recordar cómo llegué allí. Dijeron que me encontraron inconsciente cerca de la salida trasera del edificio viejo. Nadie más había entrado. Nadie más había visto nada. Solo yo. Nunca presenté un reporte. No volví a entrar en esa sección, pero sigo trabajando en la planta. Sigo escuchando los ruidos. Sigo viendo movimientos en monitores que no deberían registrar nada. A veces, al pasar cerca de los ductos, me detengo a escuchar, y juro que entre los murmullos se oyen nombres. Nombres de empleados que ya no están. Algunos que renunciaron, otros que simplemente desaparecieron. Y un día oí el mío. Ahora lo entiendo. Algunos trabajadores se retiran. Otros son reemplazados. Pero hay unos que nunca salen. Algunos se funden con el acero, con las máquinas, con la historia oculta de este lugar. No por elección, no por error, por diseño. Y si alguna vez pasas por una planta vieja, una de esas que ya deberían haber sido demolidas, escucha bien. Si oyes un zumbido débil, un crujido lejano, o una voz que susurra tu nombre, no respondas. Porque si respondes, es posible que nunca salgas, no por elección, no por error, por diseño. Y si alguna vez pasas por una planta vieja, una de esas que ya deberían haber sido demolidas, escucha bien. Si oyes un zumbido débil, un crujido lejano, o una voz que susurra tu nombre, no respondas. Porque si respondes, es posible que nunca salgas.
Trabajo en la planta embotelladora de Coca-Cola en Puebla desde hace más de 10 años. A estas alturas conozco cada rincón del lugar como si fuera una extensión de mi propio cuerpo. Cada máquina tiene un ritmo, un zumbido particular, una vibración que se graba en la memoria con el paso del tiempo. Uno aprende a identificar cada sonido, cada pausa anormal, cada alerta lejana. La rutina se vuelve parte de uno mismo, como el ruido constante que se cuela en los pensamientos incluso cuando estás en casa intentando dormir. La planta es enorme. Tiene pasillos que parecen no tener fin, corredores idénticos entre sí, estanterías que se alzan como muros dentro de una ciudad industrial. Siempre está en movimiento, siempre hay ruido, siempre hay gente. Pero hay algo que no muchos mencionan en voz alta: el turno de medianoche. Al principio me asignaron al turno de la tarde, lo cual agradecí porque me permitía conservar cierta normalidad en mi vida. Sin embargo, con los años, y por necesidad, los turnos rotativos se volvieron inevitables. No fue hasta que me tocó cubrir una noche completa que empecé a entender lo que tantos evitaban hablar. Nadie lo decía directamente, pero se notaba en los rostros de quienes regresaban del turno nocturno, esa mirada opaca, esa expresión difícil de nombrar. Era algo más que cansancio. Recuerdo bien mi primer turno de medianoche. Era noviembre de 2010. Un compañero enfermó de improviso y no hubo nadie más disponible. Me llamaron con urgencia. Acepté sin pensar demasiado, aunque no me agradaba la idea. Supuse que sería como cualquier otra jornada, solo más silenciosa. Qué equivocado estaba. Llegué poco antes de medianoche. Todo parecía en orden, pero el ambiente era otro. Menos luz, menos ruido. Una quietud inquietante flotaba en el aire. La maquinaria seguía funcionando, pero el bullicio habitual había sido reemplazado por una especie de zumbido más grave, más denso, como si las máquinas estuvieran susurrando entre ellas. Me asignaron a una de las zonas más alejadas del área de producción, junto al pasillo principal. Mi tarea era sencilla: monitorear el funcionamiento de las embotelladoras, revisar los indicadores de presión, temperatura y velocidad, y reportar cualquier anomalía. Todo parecía normal hasta que la noche comenzó a avanzar. Esa parte de la planta siempre ha sido ruidosa, pero durante la madrugada el sonido adquiere otra cualidad. No es el volumen, es el peso del silencio que lo envuelve todo. Es como si el bullicio estuviera amortiguado por una presencia invisible. Sentí que algo no encajaba desde el primer momento, aunque traté de ignorarlo. Me repetía que era el cansancio, la sugestión, la mente jugando trucos con la oscuridad. Pasadas varias horas, cuando ya estaba sumido en la rutina, lo escuché. Fueron pasos, claros, firmes, que resonaban detrás de mí. Me detuve en seco y giré. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado apenas por las luces de neón que titilaban con un ritmo irregular. Me quedé mirando por varios segundos, esperando ver a alguien aparecer desde la esquina. Nada. Volví al trabajo, pero el aire ya se sentía distinto. Pocos minutos después, los pasos regresaron. Esta vez más cercanos, esta vez más definidos. Volví a mirar y volví a encontrarme con el mismo vacío inquietante. Sentí un escalofrío en la nuca. Ya no era solo ruido, era una presencia. Algo estaba ahí, escondido entre las sombras. Algo que no quería ser visto, pero que tampoco quería ocultarse del todo. Me obligué a continuar, tratando de convencerme de que eran ruidos comunes. Tal vez el eco, tal vez el crujir del metal, la vibración de alguna correa mal ajustada. Pero dentro de mí ya sabía que no era eso. No eran los sonidos de una fábrica, eran los pasos de algo que me observaba. A esa hora de la madrugada, el tiempo se vuelve viscoso. Parece detenerse en los minutos más silenciosos, como si algo en el ambiente quisiera retenerte ahí, hacerte olvidar que hay un mundo fuera de esos muros de acero y concreto. Todo lo que te rodea empieza a adquirir otra textura, más pesada, más lenta. Hasta el aire se siente denso, como si hubiera algo suspendido en él que no se puede ver,
pero que está ahí, respirándote en la nuca. Yo estaba frente a una de las embotelladoras cuando lo volví a oír. Los pasos, más lentos, más cercanos. Esta vez me quedé quieto, sin girar de inmediato. Cerré los ojos y agucé el oído. Eran pasos humanos, no había duda, lentos, deliberados, como si alguien caminara sabiendo que estaba siendo escuchado, como si lo hiciera a propósito. Finalmente giré. Al fondo del pasillo, en la penumbra más lejana, vi una figura. Era alta, delgada, con una silueta que apenas se distinguía por la intermitencia de las luces. No se movía, solo estaba ahí, de pie, con los brazos colgando a los lados, observando. Lo supe. No tenía cómo saberlo con certeza, pero lo supe. Me estaba observando. No podía verle el rostro, ni siquiera podía asegurar que tuviera uno. Pero su presencia era tan intensa que me heló la sangre. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, que no debía estar ahí, que eso no era normal. Pero me quedé inmóvil, como atrapado en una especie de trance, sintiendo cómo mi corazón latía con tanta fuerza que parecía retumbar en mis oídos. Di un paso hacia adelante, por inercia, como si algo dentro de mí quisiera confirmar que aquello era real. Y en ese instante, la figura se desvaneció. No se fue, no giró, no se desdibujó. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiese existido. El pasillo volvió a quedar vacío, pero no recuperó la calma. El silencio que quedó fue aún más opresivo, como si el lugar mismo se negara a dejarme olvidar lo que acababa de presenciar. Volví a mi estación de trabajo con las manos temblorosas. Apenas podía concentrarme. Todo me parecía extraño. Los botones, las palancas, el zumbido de las máquinas. Nada tenía ya el mismo sentido que unas horas antes. No quería volver a girarme, no quería mirar otra vez al pasillo, pero lo hice. Lo hice una y otra vez, porque tenía la certeza de que no estaba solo. Y entonces ocurrió. Sentí una presión en el hombro, fuerte, precisa, una mano. No hay otra forma de describirlo. Era una mano humana, colocándose con firmeza sobre mí desde atrás. Mi reacción fue inmediata. Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio. Pero no había nadie. Nadie. Solo el aire inmóvil, la maquinaria constante y esa presión que aún sentía, como si la mano siguiera ahí, aunque ya no pudiera verla. El resto de la noche fue una prueba de resistencia mental. Cada sonido me hacía brincar, cada sombra parecía contener algo que apenas se escondía. No volví a ver a la figura, pero la presencia seguía ahí, en los pasillos, en el eco, en la sensación persistente de estar siendo vigilado. Nunca había tenido tanto miedo de estar solo en un lugar que conocía tan bien. Cuando por fin terminó el turno y salí de la planta, el amanecer no trajo alivio. El sol parecía no calentar. El mundo seguía siendo gris, y el miedo no se había ido. Se había pegado a mí como una capa invisible, una que no podía quitarme ni con duchas ni con rezos. A esa hora de la madrugada, el tiempo se vuelve viscoso. Parece detenerse en los minutos más silenciosos, como si algo en el ambiente quisiera retenerte ahí, hacerte olvidar que hay un mundo fuera de esos muros de acero y concreto. Todo lo que te rodea empieza a adquirir otra textura, más pesada, más lenta. Hasta el aire se siente denso, como si hubiera algo suspendido en él que no se puede ver, pero que está ahí, respirándote en la nuca. Yo estaba frente a una de las embotelladoras cuando lo volví a oír. Los pasos, más lentos, más cercanos. Esta vez me quedé quieto, sin girar de inmediato. Cerré los ojos y agucé el oído. Eran pasos humanos, no había duda, lentos, deliberados, como si alguien caminara sabiendo que estaba siendo escuchado, como si lo hiciera a propósito. Finalmente, giré. Al fondo del pasillo, en la penumbra más lejana, vi una figura. Era alta, delgada, con una silueta que apenas se distinguía por la intermitencia de las luces. No se movía.
Solo estaba ahí, de pie, con los brazos colgando a los lados, observando. Lo supe. No tenía cómo saberlo con certeza, pero lo supe. Me estaba observando. No podía verle el rostro, ni siquiera podía asegurar que tuviera uno. Pero su presencia era tan intensa que me heló la sangre. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, que no debía estar ahí, que eso no era normal. Pero me quedé inmóvil, como atrapado en una especie de trance, sintiendo cómo mi corazón latía con tanta fuerza que parecía retumbar en mis oídos. Di un paso hacia adelante, por inercia, como si algo dentro de mí quisiera confirmar que aquello era real. Y en ese instante, la figura se desvaneció. No se fue, no giró, no se desdibujó. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiese existido. El pasillo volvió a quedar vacío, pero no recuperó la calma. El silencio que quedó fue aún más opresivo, como si el lugar mismo se negara a dejarme olvidar lo que acababa de presenciar. Volví a mi estación de trabajo, con las manos temblorosas. Apenas podía concentrarme. Todo me parecía extraño. Los botones, las palancas, el zumbido de las máquinas. Nada tenía ya el mismo sentido que unas horas antes. No quería volver a girarme, no quería mirar otra vez al pasillo, pero lo hice. Lo hice una y otra vez, porque tenía la certeza de que no estaba solo. Y entonces ocurrió. Sentí una presión en el hombro, fuerte, precisa, una mano. No hay otra forma de describirlo. Era una mano humana, colocándose con firmeza sobre mí desde atrás. Mi reacción fue inmediata. Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio. Pero no había nadie. Nadie. Solo el aire inmóvil, la maquinaria constante y esa presión que aún sentía, como si la mano siguiera ahí aunque ya no pudiera verla. El resto de la noche fue una prueba de resistencia mental. Cada sonido me hacía brincar, cada sombra parecía contener algo que apenas se escondía. No volví a ver a la figura, pero la presencia seguía ahí, en los pasillos, en el eco, en la sensación persistente de estar siendo vigilado. Nunca había tenido tanto miedo de estar solo en un lugar que conocía tan bien. Cuando por fin terminó el turno y salí de la planta, el amanecer no trajo alivio. El sol parecía no calentar. El mundo seguía siendo gris, y el miedo no se había ido. Se había pegado a mí como una capa invisible, una que no podía quitarme ni con duchas ni con rezos. Los días posteriores a aquella noche fueron un deslizamiento constante hacia una especie de delirio silencioso. Me costaba concentrarme. Perdía la noción del tiempo y a veces me sorprendía a mí mismo observando fijamente la pared de la sala sin pensar en nada, como si hubiera partes de mi mente que ya no respondían con la misma rapidez. Algo se había quedado conmigo desde aquella madrugada en la planta. Algo invisible, pero persistente, que parecía haberse filtrado por las grietas de la lógica y se adhería a mis días como una sombra interna. Lo más perturbador era que esa sensación de ser observado no se había ido. Al contrario, parecía haberse intensificado con el paso de los días. Incluso en mi casa, un lugar donde antes encontraba alivio, empecé a notar pequeñas distorsiones que no lograba explicar. Puertas entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado. Luces que titilaban con insistencia solo cuando yo estaba presente. El aire que de pronto se volvía espeso, como si algo más respirara junto a mí. No fue inmediato, pero eventualmente empecé a escuchar pasos. No en la planta, sino en mi propio hogar. Lentos, uniformes, distantes al principio. Podía estar sentado en la sala y escucharlos venir desde el pasillo, avanzando con una cadencia enfermiza, como si cada pisada marcara algo inevitable. Me ponía de pie con la garganta cerrada por la ansiedad. Recorría la casa en silencio, sin encender las luces, buscando racionalidad en cada rincón. Pero nunca encontraba a nadie. Solo esa impresión de haber llegado tarde a algo, como si aquello que se manifestaba ya hubiera estado ahí, observándome desde el marco de una puerta o desde el fondo de un pasillo, y se retirara antes de ser visto. Las noches se volvieron insostenibles.
Dormía poco, y cuando lo hacía, el sueño era un pantano de imágenes confusas. Comenzaron las pesadillas. Al principio eran abstractas, solo sensaciones. Oscuridad, frío, la repetición de una presencia que no lograba identificar. Pero con el tiempo, los sueños tomaron forma. Me veía nuevamente en la planta, caminando una y otra vez por los corredores vacíos. Los zumbidos de las máquinas eran ahora una especie de canto hipnótico que me arrastraba hacia un pasillo específico, siempre el mismo. Y al final, como si el sueño quisiera empujarme a recordar algo que no quería aceptar, aparecía aquella figura, alta, inmóvil, con una forma humana pero vacía. No hablaba, no se movía, no hacía nada. Pero su sola presencia bastaba para paralizarme en el sueño, dejándome sin voz, sin aliento, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba. Despertaba empapado en sudor, con los ojos abiertos de par en par, aún viendo esa imagen impresa en la oscuridad del cuarto. Tardaba varios minutos en recuperar el control del cuerpo, como si las pesadillas dejaran algo más que miedo, como si fueran avisos. Poco después, la sensación de esa mano regresó. Ya no era solo un recuerdo. A veces, en la cocina o en el baño, sentía claramente una presión en el hombro, una presencia leve pero inconfundible. No era un calambre, no era tensión muscular, era otra cosa, como si algo invisible se colocara justo detrás de mí. Me detenía, no me movía, contenía el aliento, y podía jurar que si giraba demasiado rápido, llegaría a ver a alguien parado a unos centímetros. Pero nunca lo hacía. Me quedaba inmóvil, esperando a que la presión desapareciera, y luego seguía con el día como si nada, aunque por dentro supiera que todo había cambiado. Incluso mi esposa empezó a notar cosas, aunque no hablábamos de ello. Se despertaba más seguido en la noche. Observaba las puertas cerradas con más atención. Encendía luces que antes nunca encendía. Y una noche, después de que ambos escucháramos esos pasos que parecían recorrer la casa mientras estábamos acostados, supe que ya no era algo mío solamente. Aquello que había traído conmigo se había instalado en nuestra vida como una sombra que no proyecta ningún cuerpo. Decidí contarle a un compañero lo que había pasado, no por consuelo, ni por apoyo, sino porque necesitaba soltarlo. Quería comprobar si era el único que había sentido esa presión en el hombro, si los pasos eran una coincidencia, si alguien más había visto la figura. Lo que encontré no fue alivio, fue confirmación, y eso fue mucho peor. No hubo negación, no hubo sorpresas, solo una aceptación silenciosa, como si eso que había vivido fuera parte de un conocimiento oculto que todos compartían, pero que nadie se atrevía a pronunciar. No necesitaba escuchar detalles, ya lo sabía. Y al saber que otros también lo habían vivido, la sensación de peligro se hizo más real. Ya no era mi imaginación, era algo más. Desde entonces, me negué a tomar el turno de la medianoche. No me importaban las consecuencias. Acepté menos salario, soporté burlas silenciosas, y me alejé de todo lo que tuviera que ver con esa hora. Pero el problema fue descubrir que evitar el turno no evitaba la presencia, el pasillo, la figura, los pasos, el peso en el hombro. Todo eso ya formaba parte de mí. Era como si, al haberlo presenciado una vez, me hubiera convertido en receptor de algo que no entendía. Como si, por el solo hecho de haberlo visto, ya no pudiera volver a cerrar esa puerta. A veces, mientras trabajo en otros horarios, la planta vuelve a quedarse en silencio durante unos minutos. Esos momentos breves en los que las máquinas fallan o se detienen por mantenimiento. El zumbido cesa, y en ese vacío artificial, la atmósfera se transforma. Siento cómo cambia la presión del aire, cómo se tensan los pasillos, cómo el espacio parece retroceder. Y entonces sé que si me quedara solo por mucho tiempo, esa figura regresaría. Mi hogar tampoco volvió a ser el mismo. Ahora cuando apago las luces por la noche, lo hago con el corazón en la mano.
Camino despacio, no porque esté cansado, sino porque siento que algo me sigue. Cada sombra que se extiende sobre las paredes parece un recordatorio de lo que encontré en ese turno maldito. Lo que fuera que vi, no desapareció. Solo se esconde mejor. Y hay algo aún peor. Con el paso del tiempo, he notado que la figura aparece en mis sueños con más frecuencia. Ya no se queda tan lejos. Se acerca, lentamente, paso a paso, cada noche más cerca que la anterior, hasta el punto en que ya casi puedo verle el rostro, aunque parte de mí sabe que no quiero verlo, porque intuyo que, si llego a reconocerlo por completo, si llego a entender lo que es en realidad, no podré volver a despertar como antes. Hay cosas que se ven una sola vez, pero se sienten toda la vida. Y yo ya no duermo tranquilo, ni en la planta, ni en mi casa, ni en mi cabeza. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.